Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de análisis marginal. El ejercicio que iniciamos el día de ayer se nos quería determinar la función de costo marginal para calcular el costo de producir la unidad número 5. Y luego se nos pedía determinar el costo real de producir la unidad número 5, es decir, para ver cómo el costo marginal es un aproximado del costo real. Vamos a continuar con este ejercicio. Para el inciso B, se nos pide que determinemos ahora la función de ingreso para el artículo, puesto que no nos proporcionan la función de ingreso, sino que nos proporcionan la relación de demanda, o es decir, el precio. Una vez que hemos determinado la función de ingreso, vamos a calcular el ingreso marginal y adicionalmente calcular el ingreso derivado de la venta de la unidad número 5, es decir, el ingreso aproximado de vender la unidad número 5. Y luego se nos pide calcular el ingreso real derivado de la venta de la unidad número 5. Muy similar al ejercicio de ayer. Entonces, lo primero que vamos a determinar es nuestra función de ingreso. Y para determinar el ingreso, vamos a multiplicar al precio por la cantidad. Entonces, nuestro precio es 28 menos X. Y esto lo multiplicaremos por X para determinar nuestra función de ingreso. Entonces, nuestra función de ingreso es 28X menos X al cuadrado. Entonces, ahora, como necesitamos utilizar la función de ingreso marginal para calcular el ingreso derivado de la venta de la unidad número 5, entonces necesitamos el ingreso marginal o la función de ingreso marginal. Y esto no es más que la derivada de la función de ingreso. Ahora que ya contamos con el ingreso marginal, vamos a determinar el ingreso derivado por la venta de la quinta unidad. O por la venta de la unidad número 5.
Entonces vamos a evaluar nuestra función de ingreso marginal con 5. Y menos 2 por 5 es menos 10. Y 28 menos 10 es 18. Entonces este sería el ingreso derivado por la venta de la unidad número 5. Ahora vamos a calcular el ingreso real obtenido o derivado al vender la unidad número 5. Entonces, aquí se nos dice que el ingreso real de vender la unidad número 5 es el incremento en el ingreso cuando se incrementan las ventas de 4 a 5 unidades. Es decir, vamos a calcular cuál es la variación en el ingreso al incrementar las ventas de 4 a 5 unidades. Vamos a evaluar primero nuestra función de ingreso con 5 unidades. Y a esto le restaríamos nuestra función de ingreso evaluada con 4 unidades. Entonces el ingreso obtenido de vender 5 unidades es de 115 y el ingreso de vender 4 unidades es de 96. Esto nos deja un incremento en el ingreso de 19, es decir, este sería el ingreso real que se obtiene al vender la unidad número 5. Para el inciso C, se nos pide hallar la utilidad asociada con la producción de X unidades. Es decir, determinar la función de utilidad en términos de X. Luego se nos pide realizar el trazo o graficar la función de utilidad y determinar el nivel de producción donde
la utilidad se maximiza. Al final nos preguntan cuál es la utilidad máxima y cuál es la utilidad marginal en ese nivel óptimo de producción. Bien, para empezar, lo primero que necesitamos es determinar la función de utilidad. Y la función de utilidad se obtiene restándole a la función de ingreso la función de costo. Nuestra función de costo es x cuadrado más 4x más 5. Operamos los términos semejantes. Y vamos a ordenar de mayor a menor grado, ya que queremos graficar esta función. Bien, ya tenemos la función de utilidad. En términos de x, ahora trazaríamos la función de utilidad. Claro, ya traigo el trazo del gráfico solo por efectos de tiempo. Entonces, solo vamos a recordar cómo graficaríamos una función cuadrática. Recuerden que en método 2 les enseñaron a graficar funciones de grado 2. Las funciones de grado 2 o funciones cuadráticas son parábolas, ¿no? Y cuando graficábamos parábolas, nos enseñaron a determinar el vértice de esas funciones, que cuando se determina el vértice y los interceptos en X o en Y, eso nos puede ayudar a construir el gráfico. Otra opción para construir el gráfico es determinar el vértice y darle valores. Hay unos cuantos valores y así se puede construir el gráfico. Bien, entonces la fórmula que nos enseñaron para determinar el valor de X del vértice es menos B sobre
2 veces A. Entonces, nos vamos a nuestra función cuadrática aquí y sabemos que A B y C son las constantes de esta función cuadrática, donde A es la constante que multiplica a x cuadrado, B es la constante que multiplica a x y C es el término independiente. Entonces, aplicando esta fórmula, tendríamos que el vértice se encuentra en menos 24 sobre 2 veces menos 2. Esto es menos 24 entre menos 4. Es decir que el valor de x del vértice es 6. Luego, para determinar el valor de y del vértice, vamos a sustituir el valor de x en la función cuadrática. Y esto nos daría como resultado 67. Es decir, el vértice se encuentra en 6,67, que es este, este valor, perdón, este punto compuesto por los valores de x y y. Bien, y para construir un gráfico, podríamos determinar los interceptos tanto en x como en y. Esta función intercepta en y en menos 5, que digamos que menos 5 estaría ahí, y podríamos determinar los interceptos en x. En este caso, eh, tendríamos que realizar una fórmula cuadrática para determinar los interceptos, pero básicamente los interceptos serían como 0,21 y 11,78 serían los interceptos de esta función. Entonces tenemos el vértice, los interceptos, y de ahí podemos hacer un trazo a mano alzada y ya tendríamos el bosquejo del gráfico de la función. Bien, pero obviamente ustedes ya saben cómo graficar funciones de grado 2. Bien, el día de ayer dijimos que cuando la utilidad marginal es igual a 0, entonces la utilidad es máxima. Es decir, la utilidad es máxima
cuando la utilidad marginal es cero. ¿Y cómo hago para determinar ese valor o ese nivel de producción para el cual la utilidad marginal es cero? Obviamente necesito primero contar con la utilidad marginal. Que no es otra cosa que la derivada de nuestra función de utilidad. Entonces tenemos nuestra función de utilidad marginal, y como queremos saber dónde esta utilidad marginal es cero, entonces vamos a igualar la utilidad marginal a cero. Luego resolvemos para x. Y vemos que en este caso, bueno, y vemos que coincide el valor donde la utilidad marginal se hace cero, es decir, el nivel de producción que maximiza la utilidad, coincide con el valor de x del vértice, puesto que, haciendo un poquito de memoria a lo que les enseñaron en método 2, en las funciones cuadráticas, si la parábola es cóncava hacia abajo, esta tendrá un punto máximo en el vértice. Si es cóncava hacia arriba, tendrá un punto mínimo en el vértice. Entonces, obviamente, tiene que coincidir el nivel de producción que maximiza la utilidad con el vértice de la función. Entonces, ya hemos determinado el nivel de producción donde se maximiza la utilidad. Luego, se nos pide determinar cuál es la utilidad, es decir, determinamos el nivel de producción que maximiza la utilidad. Ahora habría que determinar cuál es la utilidad que se obtiene de producir 6 unidades. Es decir, vamos a determinar la utilidad máxima. Sabemos que la utilidad máxima se obtiene cuando x vale 6.
Y obviamente el valor de Y del vértice también coincide con el valor de la utilidad máxima. Y aquí también se nos pide determinar la utilidad marginal en ese nivel óptimo. Obviamente nosotros ya sabemos que la utilidad marginal en ese nivel óptimo es 0. Pero igual, solo para efectos ilustrativos, vamos a evaluar la función de utilidad marginal con el nivel óptimo. Aquí, de hecho, estaríamos redundando porque de hecho, igualamos a 0 la utilidad marginal para determinar este valor. Entonces, menos 4 por 6, menos 24, más 24 es 0. Entonces, en ese nivel óptimo, la utilidad marginal es 0. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, se nos proporciona la función de costo total de una planta de energía eléctrica, donde la producción se encuentra en el intervalo entre 20 y 90 para esa función de costo, donde X es la producción total en 8 horas como porcentaje de la capacidad y C es el costo y evaluarla cuando X es 70. Esto es sumamente sencillo. Función de costo marginal se obtiene derivando la función de costo. La derivada de la constante 0, la derivada de 0.125x es 0.125. Y la derivada de 0.00439 x al cuadrado sería 0.00439 por 2 nos daría 0.00878. Esta es nuestra función de costo marginal. Ahora solo habría que evaluarla. Cuando X es 70. Y el costo marginal de producir la unidad número 70 sería 0.73
96. Para este siguiente ejemplo, se nos proporciona la ecuación de demanda de un producto y la función de costo. Y se nos pide determinar la utilidad marginal a diferentes niveles de precio y diferentes niveles de producción. Lo primero que tendríamos que determinar es la función de utilidad para luego derivarla, obtener la función de utilidad marginal y evaluarla a estos diferentes niveles de precio y de producción. Pero cuando nosotros construimos la función de utilidad, esta se construye en función de X, es decir, X es la variable independiente. Pero en este caso tenemos en los incisos A y B al precio como variable para sustituir. Entonces tendríamos que homologar estos precios a cantidades. Pero ¿cómo nos proporcionan la relación de demanda? Y si nosotros conocemos el precio o la cantidad demandada, eso es indiferente, puesto que con la demanda, si conocemos uno, podemos determinar el otro. Es decir, yo puedo determinar cuál es la demanda cuando el precio es de 600 lempiras. Entonces solo tendríamos que evaluar estos 600 en nuestra relación de demanda. Entonces vamos a sustituir 600 en P y luego resolver para X. Entonces aquí 600 pasaría a restar y tendríamos 600, 1000 menos 600, que es 400. Luego el 2 pasaría a dividir y 400 entre 2 es 200. Entonces, cuando el precio es 600, la cantidad demandada es 200. De la misma forma, podríamos determinar cuál es la demanda cuando el precio es de 800. Entonces, 1000 menos 800 es 200. 200 entre 2 es 100. Entonces, ahí ya tenemos homologadas las variables para evaluar en nuestra función de utilidad marginal. Ahora necesitamos determinar la función de utilidad marginal. Para ello, primero necesitamos determinar el ingreso. Recordemos que el ingreso
se obtiene multiplicando precio por cantidad, es decir, multiplicando la relación de demanda por X. Entonces, sabemos que el precio es 1000 menos 2X, solo despejamos para P. Y luego multiplicamos este precio por la cantidad, es decir, por X. Y así obtenemos nuestra función de ingreso. Ahora que ya contamos con nuestra función de ingreso, podemos calcular la utilidad. Y para calcular la utilidad, vamos a restar del ingreso los costos. Operamos los términos semejantes y así obtenemos nuestra función de utilidad. Ahora vamos a calcular nuestra función de utilidad marginal. Solo implica derivar nuestra función de utilidad. Bien, ahora ya contamos con nuestra función de utilidad y ahora podemos evaluarla a esos distintos niveles de demanda. Para X igual 200, vamos a sustituir 200 en nuestra función de utilidad marginal. Menos 6 por 200 es 1200. Negativo 1200.
1000 menos 1200 es negativo 200. Para cuando x es igual a 100, mil menos 600 es 400. La utilidad marginal de 100 es 400. El inciso C, es decir, para x igual 150. 6 por 150 son 900. 1000 menos 900 es 100. Ahora vamos a evaluar para x igual a 500 tercios. Entonces, 6 por 500 son 3000. 3000 entre 3 es 1000. 1000 menos 1000 es 0. Cuando x es 500 tercios, se obtiene la utilidad máxima, puesto que la utilidad marginal es 0. Y ahora vamos a evaluar para x igual a 550 tercios. Entonces, cuando x es 550 tercios,
6 por 550 serían 3.300. 3.300 entre 3 es 1.100. 1.000 menos 1.100 es negativo 100. Recuerden que los valores negativos cuando se calculan las utilidades marginales implican disminuciones y los valores positivos implican incrementos, es decir, que aquí la utilidad marginal está disminuyendo, aquí la utilidad marginal está creciendo. Y cuando la utilidad marginal es 0, esto implica que ahí se obtiene la utilidad máxima.